Y sobre estos temas vamos a estar conversando a continuación con nuestro primer invitado esta mañana en Primera Página. Es Ignacio Sánchez, economista, magíster en finanzas, consultor financiero y gestor de portafolios de inversión en la Bolsa de Nueva York. Está con nosotros desde el estado de Florida. Buenos días para ti, Ignacio. ¿Cómo estás? José Enrique, muy buenos días. Gracias por tenerme en tu distinguido programa. Bueno, Ignacio, ya has visto quizás un breve panorama de lo que está pasando últimamente en Estados Unidos. Lo que marca la agenda internacional, sin duda, son los aranceles impuestos recientemente por el presidente Donald Trump. En algunos casos ha aplazado la imposición total de ellos. Ya ha logrado incluso acuerdos comerciales con varios países como Vietnam, Indonesia, el Reino Unido. Y esto está generando un impacto global muy importante que es interesante analizar desde este punto de vista porque ahora también lo vincula con los conflictos tanto políticos como armamentísticos. El caso de Brasil tiene que ver directamente con una diferencia política con el actual gobierno y el trato de la justicia hacia el expresidente Jair Bolsonaro. Y ahora vemos esta semana la amenaza de imponer hasta un 100% a los aliados de Rusia si continúan apoyándolo en su guerra contra Ucrania, esto condicionando la situación a que Rusia debe firmar la paz con el país que está en guerra desde hace 3 años. Entonces, ¿cómo podemos analizar toda esta situación geopolítica y el impacto que tiene hasta el momento en la economía global, entendiendo que Washington toma decisiones importantes y que está tomando, digamos, estas medidas contra sus aliados y socios comerciales porque dice que hay disparidad comercial allí? Bueno, José Enrique, fíjate que Donald Trump sorpresivamente llega a su segundo mandato en la Casa Blanca con una ofensiva radical, pasando incluso por encima de las leyes y organismos institucionales en los Estados Unidos, ¿no? Con ese avasallante poder con el que llegó a la Casa Blanca y, bueno, llegó dando una cátedra de, yo no voy a decir aprendiendo muy bien de cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo, pero sí llegando, no voy a decir autoritariamente, pero sí agresivamente a imponer un montón de normas que pasan por encima de lo diplomático. Donald Trump con todo lo que está haciendo José Enrique, viene a darle una estocada mortal al mundo de la diplomacia y al mundo de las relaciones, porque básicamente es que yo tengo el poder y yo te voy a aplicar un conjunto de sanciones que por supuesto que tienen un impacto en mercados financieros, políticas, comercio, pero te voy a decir algo, José Enrique. Han pasado los meses y ya entrando entre el cuarto y el quinto mes de su mandato, de los 4 años que tienen, que se ha creado como una filosofía que se llama el taco trade. ¿Qué es el taco trade? Que ya los mercados financieros saben que Donald Trump ataca, es agresivo y cuando tiene la atención del contrincante hace un convenio, todo muy unilateral, ¿no? Hace un convenio, se relaja, todos somos amigos y es como un llamado de atención más allá del impacto que pueda hacer y ya los mercados financieros lo descuentan, ya saben que viene un día de amenaza y luego se relajan y al Claro. final todo se normaliza. Bien, Ignacio, también estamos viendo la nueva cifra de inflación interanual en Estados Unidos, que subió 0,3 en junio hasta el 2,7%, que representa este incremento en medio de este contexto de tensiones comerciales. Bueno, el reflejo de las políticas arancelarias. Fíjense algo, yo quiero que la audiencia entienda algo. Cuando yo impongo aranceles contra China, yo no estoy atacando a China, yo estoy atacando al productor norteamericano que compra productos en China. Pero fíjate, cuando tú quieres cambiar la estrategia y que el productor norteamericano compre productos y materia prima americana que va a salir más cara, porque recordemos que en Estados Unidos hay el precio por los productos y la estructura de costos es mucho mayor que en China y en países en donde no hay regulaciones de mucho tipo y bueno, los productos son mucho más económicos, que eso nos llevaría a tocar otro tema, ¿no? Pero fíjate, cuando yo impongo un arancel contra las mercancías chinas, estoy perjudicando al productor norteamericano. Entonces, fíjate, ¿qué quiere hacer él? Que el productor norteamericano compre productos y materia prima americana, pero eso es un proceso. Yo no puedo decir, no, párame esos 15 o esos 10.000 contenedores de materia prima, de cobre, de microprocesadores, porque ahora tengo que comprarlos acá.
En el momento en que esa mercancía es despachada y es comprada, viene el arancel por la nacionalización que el productor norteamericano tiene que pagar por darle ingreso a esos productos en los Estados Unidos. Y eso va a tener un impacto inflacionario porque cuando yo tengo que procesar el producto y venderlo en el Walmart, en el Publix, en el Target o en cualquier otro establecimiento, tengo que agregarle el aumento arancelario. Yo quiero que la gente entienda que el tema de los aranceles es para que el productor norteamericano compre materia prima aquí y que genere fuentes de ingreso aquí, no a los chinos, ni a los rusos, ni a los vietnamitas, porque ellos son productores, ¿entiendes? Claro, hay un impacto secundario porque vas a dejar de percibir por ingreso Producto Interno Bruto, ingreso por ese producto que ya tú antes vendías con mayor facilidad en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los reportes de la inflación y del Producto Interno Bruto del primer semestre en los Estados Unidos están descontando el impacto de las políticas arancelarias de cuando Trump llega a la presidencia. Él sabe que eso ha impactado fuertemente a la economía y ahora está tratando de relajarlo, pero sin soltar la presión, porque fíjate, cómo el presidente de un país puede garantizar la paz entre Ucrania y Rusia. Eso escapa de sus manos, José Enrique. El tema de Brasil con Bolsonaro, eso escapa de sus manos y sigue siendo como una especie de amedrentamiento. Yo tengo el poder, pero es limitado, porque en Brasil está el Tribunal Supremo de Justicia y ellos decidirán qué hacer con el caso de Bolsonaro. Entonces, más allá de que yo lo apoye porque él era amigo mío, es Sí. muy limitado lo que se puede hacer allí, ¿no? A nivel de aranceles y con esta estrategia. Bien, Ignacio, vamos a continuar conversando contigo en la próxima parte para analizar a fondo lo que se plantea también en el medio de estas medidas arancelarias del presidente Trump, el impacto interno para la economía estadounidense, si aumentan los precios o no, y qué tan sostenible son estas políticas en el tiempo, además de la preocupación que persiste más allá de Estados Unidos con los socios internacionales de Washington. 6:52 minutos, continuamos conversando con Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas. Hablábamos sobre la estrategia de Trump de los aranceles y también sobre el impacto económico al interno en Estados Unidos. Ignacio, dejabas varios planteamientos en la parte anterior que tenían que ver con el aumento de los precios al consumidor y la estrategia que se basa también en reforzar el consumo nacional estadounidense. Ahora también Trump tiene una lucha interna con el propio jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien le ha exhortado varias veces que renuncie y también le ha dicho que mantenga, o quiero decir, que baje las tasas de interés porque la Fed ha mantenido hasta el momento los tipos. ¿Qué nos dices al respecto y la incidencia que también tienen estos temas dentro de esa estrategia? José Enrique, eso es lo único que importa acá. Te voy a decir algo y un poco, claro, viviendo acá y estando aquí en el meollo de la economía y el país más importante del mundo, al menos para esta parte del occidente, lo que realmente importa es la lucha interna entre Donald Trump y Jerome Powell. Jerome Powell es, como tú bien dices, el presidente del Banco Central, la Reserva Federal, que ha sido la única persona sensata que le ha puesto una barrera a un hombre que viene con un poder inconmensurable y avasallador y le ha dicho, un momento, tú no me puedes obligar a mí a reducir los tipos de interés por esto que tú has producido con la guerra de los aranceles. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Que hay autonomía de poderes y el presidente del Banco Central no va a correr o no debería o no está corriendo bajo las obligaciones, el mandato o los proyectos del presidente. Hay separación de poder. Lo bueno de Estados Unidos es que hay autonomía en poderes y el presidente de la Reserva Federal ha sido el gran contendor de esta locura arancelaria. Fíjate que no solamente es un tema de locura arancelaria. Tú elevas los impuestos, tú haces una elevación de las tasas de aranceles, pero por otro lado atacas agresiva y brutalmente a la inmigración, que es el tejido base, el inmigrante en los Estados Unidos, el que va al campo, trabaja en los hoteles, el que trabaja en las fábricas con condiciones que los norteamericanos no van a asumir. Entonces, bueno, ¿cómo se come esto? Tú me estás impidiendo que yo compre mercancía y haga negocio fuera de los Estados Unidos y cuando me volteo se me incrementan los costos porque estás sacando inmigrantes y el inmigrante se termina yendo por la amenaza de que pueda ser deportado, pero eso me aumenta a mí mis costos. Entonces, ante esa receta un poco extraña que ha implementado esta administración,
La Reserva Federal dice, un momento, yo tengo que velar aquí con mis políticas monetarias, que la inflación no se me salga de las manos. Entonces tú quieres atacar la economía norteamericana y la economía global y quieres que yo reduzca la tasa de interés, los tipos de interés para que la gente pueda apalancarse en el crédito y que eso en 3, 4 años volvamos a tener el mismo problema que tuvimos con Joe Biden, con esa regaladera de dinero que hizo que se disparara la inflación luego de la pandemia. Jerome Powell ya ha dicho no. Y yo tengo aquí el mandato vigente hasta mayo del 2026. Tú no me puedes obligar. Y el tipo que antes era así como que el excesivo conservador que estaba cuidando entre la economía, entre que no se le disparara la inflación, hoy día viene a ser como el gran salvador de la economía, ¿no? Sí, Ignacio. Eso es lo que importa. ¿Y cómo se sigue posicionando allí la sombra de la recesión, como en algunos casos se ha alertado ante esta política del presidente Trump? No, José Enrique, te voy a ser sincero, eso son alarmas, no hay recesión. Estados Unidos cada vez pasan los trimestres, los meses y la robustez del tejido laboral, empresarial, las corporaciones, el inversionista, no hay un problema de recesión. Aquí lo que puede haber es un problema político en el corto y mediano plazo. El tema inmigratorio puede afectar a las empresas que necesitan trabajadores para producir, al sector industrial, pero también hemos visto en los últimos años cómo el sector tecnológico se ha posicionado de una manera tan agresiva que fíjate, José Enrique, pareciera que todo está mal, hay recesión, pero los mercados financieros están rompiendo máximos históricos, la gente invirtiendo, sigue habiendo inversiones, no hay un problema de recesión. ¿Qué es la recesión? El atraso en el PIB o cuando la economía se estanca al menos 2 trimestres consecutivamente, como sí está ocurriendo en China. En China lleva más de un año en procesos recesionarios por crisis que no tienen los Estados Unidos. Económicamente es muy robusto los Estados Unidos. El tema ahora es político. Sí. El tema ahora es el viraje que se le quiere hacer a la estructura del gobierno, redimensionando la deuda, pero ahí viene Donald Trump con el Great Bill, que es el gran proyecto que le aprobaron una emisión de deuda increíble. O sea, claro. Sí, Ignacio, bueno, nos queda un minuto, pero no quería irme sin que nos dijeras algunos de los escenarios que se presentan ante las negociaciones con países como México, Canadá, también la Unión Europea espera lograr un acuerdo próximamente con Trump y por eso ha aplazado las contramedidas para los próximos días. Está la fecha del 1 de agosto ahí tentativa, esperando qué va a pasar en los próximos días respecto a esa política comercial que impulsa el presidente Trump con sus socios internacionales. José Enrique, taco trade, aquí, ¿qué es lo que se va a esperar? Lo que ha venido ocurriendo en estos 4 meses. Yo te muestro las garras, reconóceme que yo soy el poderoso, luego negociamos una tasa equitativa y luego somos amigos. Y eso es lo que va a ocurrir. El primer año va a ser eso, porque él va a marcar un poco la ruta de lo que va a ser van a ser sus próximos 3 años y abrirle las puertas para que el Partido Republicano pueda ganar las elecciones luego de su mandato, en donde ya él no va a poder ser reelecto por la Constitución, es un mandato constitucional. Pero es una amenaza y luego me relajo. Eso es lo que vamos a esperar y eso, fíjate que ya cada vez pierde más el efecto de los aranceles a nivel mundial, José Enrique. Bueno, muchísimas gracias por tu análisis, de alguna manera alentador ante las alarmas que surgen también en la prensa internacional, lo que reseñan los medios y lo que dicen algunos funcionarios internacionales especialistas en el área económica. Gracias, Ignacio Sánchez, magíster en finanzas y consultor financiero internacional, además gestor de portafolios de inversión en la Bolsa de Nueva York, por acompañarnos esta mañana. Gracias, José Enrique. De esta manera, amigos, nos vamos a una nueva pausa en Primera Página. Son las 6:59 minutos. Hacemos el corte regular de la hora y al regreso más actualidad aquí en Primera Página.